Se dispara el precio del dólar en Colombia y supera la barrera de los 2.700 pesos, niveles que no se observaban desde hace 11 años. Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, aseguró que incremento en el precio del dólar es una buena noticia para el país. Los Andes entre las privadas y la Nacional entre las públicas son las dos primeras universidades del país según el nuevo índice de instituciones de educación superior revelado por el gobierno. El ministro de Justicia dice que está de acuerdo con la adopción por parte de parejas del mismo sexo. La Fiscalía General cita interrogatorio a 618 personas relacionadas con trasteo de votos. Alcalde Gustavo Petro ordena la expropiación del Hospital San Juan de Dios. Concejales dicen que hay problemas jurídicos y fiscales en esta decisión. Seleccionados 8 candidatos aspirantes al cargo de gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros. Yosimar Calvo surge como gran figura en Panamericanos. 3 de oro, 2 de bronce. Atletismo. Abre Mundial de Menores en Cali con 1.500 deportistas de 151 países. Santa Fe presenta a 2 nuevos jugadores, un delantero y un volante de marca. Lo mejor de la moda nacional se dará cita en Colombia Moda 2015 al final de la emisión, detalles de su lanzamiento en Bogotá. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. Regaño a la unidad de víctimas por no reconocer los hijos de crianza. 2. Y vuelve el garabato al América. 3. Guiño de la Casa de Nariño sobre quién debe ser el próximo gerente de la Federación de Cafeteros. 1, 2 y 3 al cierre. Buenas noches. Nada ni nadie parece detener al dólar. La divisa norteamericana hoy superó la barrera de los 2.700 pesos y alcanzó una cotización que no se registraba desde hace 11 años. El precio del dólar alcanzó niveles que no se observaban desde el primer semestre de 2004, en parte por el contexto internacional asociado a la disminución en los precios del petróleo tras el acuerdo de Irán con el occidente y la crisis económica en Grecia. La divisa se cotizó en 2.713 pesos con un alza de 24 pesos en la jornada de este miércoles. Efectivamente va a seguir subiendo. El dólar está subiendo por varias razones. Una de ellas es porque todavía está la incertidumbre de la aprobación en el Congreso en Grecia. En segundo lugar, está la discusión sobre lo que está sucediendo con los acuerdos con Irán. En las primeras horas de la jornada el precio tocó máximos de 2.728 pesos, sin embargo la volatilidad llevó el precio a los 2.698 pesos. Los analistas prevén mayores alzas. Estamos viendo, como le digo, devaluaciones implícitas del orden del 30-35%, que dejaría el promedio de la TRM en el 2015 cerca de 2.550, que te da una devaluación de ese orden del 30-35%. Se negociaron más de 1.229 millones de dólares en 2.299 operaciones. Para el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, el aumento en el precio del dólar es una buena noticia. Entre otras cosas, asegura que se estimula el empleo. Para el ministro de Hacienda, la caída en los precios internacionales del petróleo han provocado que el dólar suba y esté hoy a 2.700 pesos. Insistió que este aumento no se traslada a la inflación ni genera riesgos en términos de estabilidad financiera. Nos ayuda, por ejemplo, enormemente a los cafeteros de Colombia. Por eso la carga de café está por el orden de 600.000 pesos. Entonces, es una buena noticia, le ayuda a otros sectores a recuperarse, a tomar el liderazgo y a compensar un poco lo que representa la caída del precio del petróleo. El incremento del precio del dólar es para el ministro Cárdenas un amortiguador ante la caída del precio del petróleo que permite estabilizar el sector empresarial. Vamos a ir escogiendo cada vez más los productos nacionales, porque los productos importados se encarecen. Entonces, ya no más papas fritas importadas, ahora tenemos que comprar papas fritas nacionales, que generan empleo en Colombia y que le dan trabajo a los agricultores. Insistió que el control de la inflación en Colombia ha sido un logro durante muchos años y no vislumbra amenaza. Las declaraciones fueron realizadas en Pasto durante la visita del ministro a diferentes obras. Se presentó hoy el ranking de las instituciones de educación superior en Colombia. La ministra Gina Parodi dijo que el objetivo de esta medición es presentar el estado actual de 187 centros educativos superiores, para lo cual se tuvieron en cuenta los 3 ejes asociados a la calidad de la educación superior, como son los estudiantes, docentes y entorno. Fueron analizadas con este nuevo modelo y 18 variantes, 187 instituciones de educación superior. Nosotros queremos que los padres de familia y los jóvenes puedan tener información sobre qué estudiar y dónde estudiar. Las instituciones con mejor desempeño en pregrado fueron Universidad de los Andes. Yo prefiero sentirme en el grupo de las mejores más que la mejor.
porque eso es difícil de determinar. Obviamente cuando la forma de hacerlo hace que la universidad sea la que queda arriba, pues nos sentimos muy orgullosos. Universidad Nacional de Colombia. Es claro que la Universidad Nacional no trabaja para eso y por lo tanto es una consecuencia positiva que no ha sido buscada. Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Simplemente es la expresión de lo que ha sido la historia de la universidad. 362 años de historia, construyendo un proyecto educativo sólido. Y siguieron la Universidad de La Sabana, Universidad de AFID, Universidad de Antioquia, Pontificia Javeriana, Universidad CES, Universidad ICESI y la Universidad Industrial de Santander. La meta del gobierno es lograr que muy pronto, por lo menos, la Universidad Nacional aparezca entre las 100 mejores del mundo. El ministro de Justicia, Yesid Reyes, está de acuerdo con que las parejas del mismo sexo puedan adoptar. Karen Cárdenas está con el funcionario. Karen, buenas noches. Adelante con la información. Hola, buenas noches. Y pues durante los últimos días el ministro de Justicia, Yesid Reyes, ha sido defensor de los derechos de las personas transgénero de esta población. Sin embargo, también es interesante preguntarle, ministro, buenas noches, sobre qué de la defensa de los derechos de las parejas del mismo sexo. ¿Está, por ejemplo, usted de acuerdo con el matrimonio entre parejas del mismo sexo y con que estas parejas puedan adoptar? Sí, por supuesto, hay que seguir caminando, avanzando hacia la igualdad en todos estos temas de la población LGTBI. Y yo creo que los pasos que ha dado la Corte Constitucional en ese sentido han sido importantes, pero creo que tenemos que seguir avanzando para que algún día logremos tener la posibilidad de un matrimonio entre parejas homosexuales con las mismas condiciones, los mismos requisitos y los mismos derechos de las parejas heterosexuales, y también en materia de adopción, que no haya la limitación que hoy existe todavía, sino que haya una apertura total para que las parejas homosexuales puedan adoptar las dos niños que no necesariamente han sido procreados por una de ellas. Ministro, ¿ustedes han enviado ya alguna comunicación, algún concepto sobre esto a la Corte Constitucional? Sí, en un caso que tenía que ver con una adopción que se había hecho en Estados Unidos y que aquí en Colombia alguna autoridad se había negado a reconocerla, una adopción de parejas homosexuales, nosotros presentamos un escrito a la Corte Constitucional en una acción de tutela que finalmente fue fallada en favor de esta pareja y se les inscribió en Colombia la adopción que habían hecho en Estados Unidos como pareja homosexual de un niño que ninguno de los dos había procreado. Ministro, muchísimas gracias. Es la información que se registra desde el norte de Bogotá, donde el ministro de Justicia pues dice que además de defender estos derechos de la población transexual, también debe hacerse de la población homosexual, de las parejas del mismo sexo, que deberían tener derecho a casarse y a adoptar. Desde el Ministerio de Justicia, Karen Cárdenas en CMI, La Noticia. Muy bien, Karen, gracias. Feliz noche. La Fiscalía General citó a interrogatorio a 618 personas por su presunta responsabilidad en la compra y trasteo de votos. La Fiscalía General por el trasteo de votos abrió una investigación de oficio en 39 municipios de los departamentos de Atlántico, Norte de Santander, Boyacá, Meta, Guajira, Bolívar y Santander. Asimismo se tomaron las primeras decisiones. Llamar a interrogatorio a 618 personas por todo el país y en diferentes municipios, como presuntos autores de 2 delitos, fraude a inscripción de cédulas y falso testimonio. También se busca establecer si existe financiación irregular de campañas políticas. Si hay candidatos detrás de estas estructuras delincuenciales, detrás de estas maniobras fraudulentas. La Procuraduría por su parte también ha recibido quejas y hace advertencias al respecto. Tenemos conocimiento que cursan en el Consejo Nacional Electoral 280 quejas por transhumancia. Se masifica la transhumancia justamente un mes antes del cierre de la inscripción de cédulas. Finalmente recordó que los ciudadanos deben inscribir sus cédulas donde residen o laboran permanentemente. A 10 días del cierre de inscripción de candidatos para las elecciones del 25 de octubre, en los partidos políticos se viven intensos debates políticos y jurídicos por los avales que tienen que otorgar. Hay protestas de militantes de partidos a quienes les han negado el aval por diversas razones. Los directivos de todos los partidos políticos están acuartelados, estudiando la concesión de los avales, y mientras unos salen contentos, otros quedan protestando. Sí, ya nos dieron el aval, sí.
Contenta y tenía 3 días de estar aquí. Nos van a dejar por fuera del conservatismo, 15 años como concejal y hoy tengo que venir a rogar por un aval. Uno de los casos emblemáticos se presenta dentro del Polo Democrático, donde la línea comunista le niega el aval al ex senador Mauricio Ospina porque lo considera muy cercano a los militares. Definitivamente hay que preguntarle al senador Iván Cepeda y Alberto Castilla cuáles son los motivos por los cuales toman esta decisión para no darme el aval. Los avales solo se otorgan después de que la ventanilla única del Ministerio del Interior certifica al respectivo candidato que no tiene antecedentes judiciales, disciplinarios ni fiscales, pero el conservatismo lanzó hoy una voz de alerta. Hoy queremos prender las alarmas y hacer un llamado al señor Ministro del Interior porque hay un cúmulo de solicitudes del Partido Conservador que no han sido respondidas. La inscripción de candidatos se cierra el próximo sábado 25 de julio. El alcalde Gustavo Petro ordenó mediante la firma de un decreto la expropiación del Hospital San Juan de Dios. Con la firma del decreto 263 de 2015, el alcalde Gustavo Petro autorizó a la empresa de renovación urbana expropiar el Hospital San Juan de Dios. La necesidad de reabrir los servicios en el hospital permite declarar la urgencia por utilidad pública de los 23 inmuebles y así expropiarlos. La expropiación es contra quien aparezca como titular del derecho real en el folio de matrícula inmobiliaria y la titularidad está en cabeza del liquidador. Sin embargo, el contrato de arrendamiento por 750 millones de pesos mensuales que la ERU tiene con el agente liquidador de la fundación continuará vigente hasta que se termine la expropiación. Más o menos en un mes larguito estaría ya la propiedad en manos de ellos. El distrito usará los 150.000 millones de pesos que la ciudad había destinado para la compra, proceso que se frenó en marzo por decisión del registrador de instrumentos públicos del sur y fue apelado por la ciudad. Según la alcaldía de Bogotá, la expropiación del Hospital San Juan de Dios se puede dar sin importar cuál sea la decisión de la Superintendencia de Notariado y Registro sobre la titularidad de los inmuebles y predios. Las autoridades en Cali investigan un nuevo asesinato de una mujer. Una modelo de 29 años es la nueva víctima. Alarmadas se encuentran las autoridades en Cali con las muertes violentas de mujeres. 49 se han registrado en lo que va del año. El caso más reciente es el de la modelo Brenda Ríos, quien murió al sur de la ciudad. Las autoridades investigan los responsables de este hecho. La mujer acababa de llegar al país procedente de Costa Rica. Hemos considerado que son femicidios, es decir, son asesinadas por su condición de mujer. Desconocemos los móviles del último asesinato de la modelo. La personería le ha pedido celeridad a las autoridades para que establezcan si las recientes muertes de mujeres tienen algún tipo de relación. Generar un nivel de investigación judicial mucho más eficiente, más rápido, entendiendo que la mujer es un sujeto especial de protección. El mes anterior se registró un hecho similar. El CTI halló el cadáver de otra modelo de 22 años, identificada como Diana Rincón. Las autoridades señalan que se trata de hechos aislados. El Ministerio de Defensa informó que el soldado Jesús Martínez Jaraba, de 37 años de edad, perdió la vida tras activar accidentalmente una mina antipersona durante el proceso piloto de desminado que se realiza en Antioquia. En el accidente que se registró en el Cerro Capitán de la vereda del Orejón, en el municipio de Briceño, además resultaron heridos otros 2 uniformados. El soldado Martínez hacía parte del batallón de desminado y se encontraba haciendo inspección en el terreno cuando activó el artefacto. Esta noche el Ministerio de Defensa suspendió temporalmente el proceso de desminado. 2 municipios del departamento del Cauca permanecen sin luz luego de que las FARC atentaran contra una torre de energía. Los 13.000 habitantes de los municipios de Caldono y de Siberia quedaron sin servicio de fluido eléctrico luego de que guerrilleros del Sexto Frente de las FARC dinamitaron la torre 109 de interconexión que transportaba el fluido eléctrico para estos municipios y otras poblaciones de Nariño. Expertos antiexplosivos del Ejército Nacional asegurando el área y ya la cuadrilla de la Compañía Energética de Occidente adelantando todas las tareas necesarias para restablecer el fluido eléctrico lo más pronto posible. Durante esta acción, las FARC también hostigaron durante varios minutos a unos soldados que se hallaban ubicados en una base militar cerca al pueblo de Caldono. En las últimas horas se conocieron a través de las redes sociales las imágenes del momento en el que un helicóptero del Ejército explotó el pasado 22 de junio en Teorama, norte de Santander,
luego de que se activara una carga explosiva instalada por el ELN. En las imágenes se ve el helicóptero sobrevolando el área rural de la vereda El Bejuco en el municipio de Teorama, alistándose para aterrizar con los 15 militares que integraban el grupo que por esos días custodiaba la infraestructura petrolera de la zona. En el video se ve el momento en el que algunos uniformados descienden usando cuerdas. Solo segundos después, cuando el aparato apenas toca tierra, se ve la explosión. El video fue captado por otra aeronave de la Fuerza Aérea que custodiaba el helicóptero. La Fiscalía finalizó la presentación de cargos contra los 13 capturados por su presunta vinculación con actos terroristas en la capital del país. Hoy se conocieron las pruebas contra Paula Salgado, contratista de la Secretaría de Salud de Bogotá. La primera prueba de la Fiscalía contra Paula Salgado, contratista del distrito, son estas fotos que evidenciarían su presencia en una reunión con otros 3 investigados en una panadería 3 días antes de los disturbios del 30 de mayo. Además, estas otras imágenes que la muestran presuntamente empacando 810 papas bomba en un vehículo en el que después, según este reconocimiento facial de Salgado que hizo un vigilante de la Universidad Nacional, fueron ingresadas por ella ese día a la institución. En esta llamada, alias El Mechudo le estaría reportando a ella que hay personas heridas en los desmanes. ¿Cómo anda todo? Pues por ahí tenemos una gente como 10. ¿Cómo así? No, pero no hay gravedad. Bueno, si necesita algo me avisa. Con esto la Fiscalía ya concluyó la imputación de cargos contra los 13 capturados. En las próximas horas, en una nueva audiencia, el ente acusador solicitará que todos sean enviados a la cárcel. Un nuevo recurso en el proceso que adelanta el Consejo de Estado contra la elección del procurador Alejandro Ordóñez aplazó nuevamente la discusión de fondo y la decisión del caso. El recurso lo presentó uno de los apoderados del procurador, el exmagistrado Miguel González. El abogado presentó el recurso diciendo que no se había alcanzado la mayoría, pero la mayoría sí se alcanzó porque son 27 magistrados en el Consejo de Estado y la no recusación obtuvo 14 votos. Según los demandantes, esta recusación debió presentarse hace un año. Impedimentos, recusaciones, nombramientos de conjueces, y eso ha hecho que, a pesar de que ya los alegatos fueron hechos, ya las posiciones fueron planteadas, ya las pruebas necesarias están incorporadas. El recurso está en el despacho de la magistrada Estela Conto, quien lo resolverá en los próximos días. La Corte Constitucional le ordenó a una EPS indemnizar a una menor de 12 años a quien se le negó la práctica de un aborto. Daniela quedó embarazada a los 12 años. Al enterarse, su salud mental se deterioró. Intentó suicidarse en 2 oportunidades y empezó a generarse una complicación muy seria en todos los aspectos de su vida. Solicitó la interrupción de su embarazo. La EPS le negó esa solicitud, aduciendo que el certificado que daba cuenta de su afectación a su salud había sido expedido por un psicólogo que no hacía parte de su red de prestadores. Con tutela, Daniela logró la indemnización de la EPS para su manutención, pero ahora la Procuraduría quiere que se la quiten. Está buscando de alguna manera que a esta niña se le nieguen esos derechos. Su abogada pide a la Corte Constitucional que desconozca la petición del Ministerio Público y proteja a la menor, que ahora tiene una bebé de 3 años. Una joven se declaró en huelga de hambre y se encadenó a la puerta del Palacio de Justicia. Pide que la Corte Suprema revise el caso de su padre, preso hace 9 años por un crimen que no cometió, según dice. La joven de 19 años es hija del exalcalde de Barrancabermeja, Julio César Ardila Torres, quien fue condenado a 28 años de cárcel por el homicidio del periodista Emeterio Rivas. 20 exparamilitares ya confesaron que ellos fueron, más de 20 exparamilitares. Ellos estaban en Justicia y Paz. La revisión está acá en la Corte Suprema y ni siquiera han admitido una revisión que está hace 2 años. Según Angie, mientras su padre sigue preso, quienes admitieron el crimen ya están libres. Ya se pidió la absolución, pero no lo quieren sacar y ni siquiera sabemos por qué él está ahí, si ya los 20 exparamilitares ya salieron. Angie ya completa 2 días de protesta y asegura que seguirá encadenada hasta que la Corte le dé respuesta al caso de su padre. Un aparatoso accidente entre una mezcladora, 7 vehículos particulares y una moto se presentó en el norte de Bogotá. Según indicaron las autoridades, el choque se habría generado porque la mezcladora se habría quedado sin frenos. El hecho se presentó en la calle 85 con la avenida Circunvalar y generó problemas de movilidad por más de 2 horas. Uno de los carros se volcó y otros terminaron contra el separador. En el accidente, 6 personas resultaron lesionadas. Las autoridades capturaron a alias Metra, uno de los hombres encargados de las extorsiones en el clan delincuencial de los Usuga.
En medio de las más estrictas medidas de seguridad, fueron trasladados desde el norte de Antioquia a Montería Sergio Antonio Carrascal Gómez alias Metra y su escolta, considerado por las autoridades uno de los cabecillas más temibles del clan Usuga, en zona norte de Antioquia y sur de Córdoba. Según las autoridades, alias Metra reportaba mensualmente a esta banda criminal 800.000 millones de pesos. Su misión era simplemente llevar a cabo extorsiones a ganaderos, a mineros, a comerciantes en el sector donde tenía injerencia delincuencial. Los capturados fueron dejados a órdenes de un juez con funciones de garantía para la legalización de captura, imputación de cargo y medida de aseguramiento. El Comité Nacional de Cafeteros redujo de 19 a 8 el número de precandidatos a la gerencia de la Federación de Cafeteros. La próxima semana se conocerán los 3 finalistas. El Comité Directivo de la Federación Nacional de Cafeteros, integrado por los 15 representantes de cada uno de los comités departamentales del país, redujeron a 8 los aspirantes al cargo de gerente de la agremiación. Cabe recordar que el total de los aspirantes inscritos la semana anterior era de 19, según lo confirmó la Secretaría General de la Federación. En la lista se mantienen los candidatos más fuertes como Luis Eduardo Gómez, expresidente de Finagro, Luis Guillermo Vélez, exsuperintendente de Sociedades, y el actual director del INCODER, Rey Ariel Borbón. También se mantiene el representante de la oficina de Fedecafé en Nueva York, Juan Esteban Orduz. Otra suerte corrió para María Mercedes Cuellar, expresidente de Asobancaria, quien no fue seleccionada para el grupo de los 8. De estos integrantes se espera que se seleccione la terna que será anunciada la próxima semana. La producción industrial mantuvo su tendencia a la baja y en mayo cayó 3,9% según el DANE. Para el mes de mayo, la producción industrial perdió 3,9%, en parte por la menor dinámica del sector petrolero, golpeado por la caída de precios. 26 de las 39 actividades industriales están en terreno negativo, según el DANE. No está funcionando debidamente la estrategia. ¿Por qué? Porque de pronto hasta ahora está empezando. Pero también si se nos apoyáramos en nosotros, ahora las pymes, ¿qué pasa con las pymes? Las pymes hay una gran capacidad exportadora de las pymes en proyección, pero con estos planes directos sobre las compañías exportadoras, pues abandonamos los que podían también exportar. Se espera que el plan de estímulos económicos, el llamado PIPE, se empiece a reflejar con recuperación de la industria. De acuerdo con la entidad, la producción en lo corrido del año bajó 2,6%. El director de la DIAN, Santiago Rojas, reveló que 60.000 nuevos contribuyentes se sumarán a los 2 millones de personas naturales que tendrán que declarar renta a partir de agosto. Será a partir del 11 de agosto que tendrán que declarar más de 2 millones de contribuyentes el impuesto de renta. Se espera recaudar más de 1.5 billones de pesos. Ya detectados hay unos 60.000 colombianos adicionales frente al año pasado. Esperamos un recaudo estimado por ese concepto de 1.5 billones de pesos. El funcionario recordó que el gravamen corresponde al año 2014. Tendrán que declarar quienes superen ingresos brutos de 38 millones de pesos anuales. Quien haya realizado compras de tarjeta de crédito por más de 76.958.000 pesos también está obligado a declarar. Se espera el cumplimiento de la meta en materia de ingresos. El índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 20 principales acciones cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,08% a 1.324 puntos. La acción que más subió fue la de Pacific Rubiales, con una valorización de 7,14% a 7.500 pesos. La acción que más cayó fue la de Preferencial Avianca, con una pérdida de 3,31% a 3.500 pesos. La acción más transada de la jornada fue la del Grupo Suramericana, al movilizar más de 123.000 millones de pesos. El precio del petróleo WTI de referencia para Colombia cerró a la baja. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 2.713 pesos con 4 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.470 y la venden en 2.580 pesos. Un euro cuesta 2.974 pesos con 30 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó $1 con 29 centavos. El azúcar se transó en 12,46 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $51 con 62 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.635 pesos. El video del momento de la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán, el anuncio de la Reserva Federal de Estados Unidos sobre un pronto aumento en las tasas de interés y el poderoso discurso de un joven de 20 años contra el gobierno británico ocuparon los principales titulares en el planeta. El FBI y la DEA se sumaron hoy a la cacería de Joaquín El Chapo Guzmán, así lo confirmaron las autoridades mexicanas, que hoy revelaron el video del momento en que el líder del cártel de Sinaloa, luego de caminar varias veces por su celda hacia la ducha, desaparece.
La Reserva Federal de Estados Unidos anunció que subirán las tasas de interés. Janet Yellen, su presidenta, consideró que las condiciones económicas son las adecuadas para una subida de los tipos que desde 2008 se han mantenido en un máximo de 0.25%. Mary Black, quien a sus 20 años se convirtió en la diputada más joven de Reino Unido, saltó hoy a los titulares en el mundo, luego de que en su primera intervención en la Cámara de los Comunes le dio tremendo regaño al gobierno y a sus colegas por los recortes al presupuesto. Un joven arqueólogo alemán halló un cargamento de monedas nazis enterradas en el norte de Alemania. El hallazgo está compuesto por 207 monedas de oro que pesan alrededor de 1.400 gramos y que al parecer fueron escondidas durante la Segunda Guerra Mundial. El gimnasta colombiano Yosimar Calvo le dio 2 oros hoy a Colombia en los Juegos Panamericanos en Toronto, Canadá. Ya volvemos. ¿Saben cuán importante es el negocio de la moda para el país? Después de comerciales en el marco del lanzamiento de Colombia Moda 2015, lo hablaremos. Hola, muy buenas noches. Los saludo desde el Museo Chicó Mercedes Sierra de Pérez y estoy rodeada de muebles elaborados por maestros tibetanos. Esta es una exhibición de Savile en pro de la Fundación Santa María de los Robles, que trabaja en Bogotá por personas con discapacidad. Y comenzamos las noticias del entretenimiento con el lanzamiento en Bogotá de la semana más esperada por todos los amantes de la moda, Colombia Moda 2015. En un hotel en el norte de la capital, hoy se realizó el lanzamiento de la Semana de la Moda de Colombia, que tomará lugar en Medellín del 28 al 30 de julio, con una pasarela inaugural la noche del 27 de Francesca Miranda, quien abrirá con su colección de vestidos de novia. Vamos a ver la novia repetida en 35 veces anteriores, alucinando hasta llegar a ese momento del matrimonio. Una plataforma que cada año se robustece y alimenta una industria de mucha proyección en el país. Este sector ocupa alrededor del 8% del PIB industrial del país y alrededor del 20% del empleo industrial que se genera en Colombia. En esta versión 26 de Colombia Moda se esperan alrededor de $300 millones en expectativas de negocios. Uno de los eslabones del circuito de la moda, el de los diseñadores, tendrán 30 pasarelas con lo más destacado del talento nacional. Yo soy testigo que de la pasarela del año pasado, este año ha sido un boom para la carrera, para la marca, para todo. Es un punto donde todo el mundo te está mirando, no solo en Colombia, sino extranjeros también. Insumos, diseño, muestras comerciales, tendencias y rueda académica. Mirándola en su integralidad, Colombia Moda es la feria más importante de América Latina en materia de moda. Una nueva técnica de entrenamiento llega a Bogotá, Bounce, saltos que nos llevan a mejorar el estado físico desde las alturas. Usualmente conocida como trampolín cardio, es una disciplina que combina el baile y los saltos en un trampolín. Empezó hace 12 años en Brasil como una terapia de rehabilitación y ahora llega a Colombia. Es un ejercicio cardiovascular súper intenso donde se quema grasa y se queman calorías. El solo rebote hace que todos tus músculos se ejerciten. El bounce permite, entre otras cosas, mejorar la coordinación, la circulación, la postura y el estado de ánimo. No tienes impacto en el piso y entonces tus articulaciones no sufren. Mejora tu sistema circulatorio y por lo tanto entonces te ayuda a bajarle a la celulitis de tu cuerpo. Al entrenamiento básico se le pueden sumar elementos como balones y bandas y en una clase de 45 minutos se pueden quemar hasta 700 calorías. Una polémica se ha desatado por las declaraciones que ha dado la cantante Sinéad O'Connor en contra de Kim Kardashian a propósito de la aparición de la socialité en la portada de la revista Rolling Stone. Aunque es entendible lo que afirma la veterana cantante Sinéad O'Connor, quien se ha caracterizado por ser una artista que está en contra del sexismo en la mujer, genera nuevamente polémica en el mundo del entretenimiento. Y en esta ocasión parece tener razón, pues se trata de un caso que va en contra de las verdaderas bases de la música. La irlandesa no está conforme con la nueva portada de la revista Rolling Stone, en la que aparece muy sensual Kim Kardashian, y así lo ha manifestado a través de su cuenta de Facebook. ¿Qué hace esta prostituta en la portada de Rolling Stone? La música ha muerto oficialmente. ¿Quién diría que sería la Rolling Stone quien la mataría? O'Connor además le ha pedido a sus colegas que hagan boicot en contra de la revista y le ha sugerido a Bob Dylan que la respalde.
Desde el Museo del Chicó, Mercedes Sierra de Pérez, en donde se exhiben muebles tibetanos en pro de la Fundación Santa María de los Robles, me despido por hoy deseándoles que tengan una muy feliz noche. Nos vemos mañana. Chao. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. Regaño a la unidad de víctimas por no reconocer los hijos de crianza. 2. Y vuelve el garabato al América. 3. Guiño de la Casa de Nariño sobre quién debe ser el próximo gerente de la Federación de Cafeteros. 1, 2 y 3 después de comerciales. Nuestros secretos de hoy. 1. Dura advertencia de la Corte Constitucional a la Unidad Administrativa de Víctimas. El regaño lo hizo por desconocer la jurisprudencia de este alto tribunal frente a la protección a los desplazados al negar ayudas a una menor hija de crianza de una familia que tuvo que salir de su hogar por la presión de grupos armados ilegales. En un fallo de tutela, la Corte reprochó a la entidad por desconocer la existencia de hijos de crianza y no de sangre. Precisó que los menores que hagan parte de familias que los acogieron bajo su cuidado sin haber sido adoptados cuentan con la misma protección ante la ley. En su tirón de orejas, la Corte le dice a la unidad de víctimas que no puede volver a violar los mandatos constitucionales de protección a la familia y debe respetar los lazos de afecto, solidaridad y respeto que se crean entre los padres e hijos de crianza. A juicio de la Corte, estas son situaciones de hecho que deben ser reconocidas por el Estado. 2. Las cosas no parecen salir muy bien por los lados del América de Cali. Al club, que trata de salir a flote económicamente, le acaban de sacar tarjeta roja. Las supersociedades suspendió temporalmente el proceso de emisión de acciones que viene adelantando el equipo, con el que pretende recaudar cerca de 1.800 millones de pesos para capitalizarse y pagar deudas. Resulta que el América aún no ha presentado el reglamento de la emisión y colocación de acciones. Y para colmo de males, se detectó una millonaria diferencia entre el capital que efectivamente han aportado los socios del club y el que aparece en el balance presentado a 31 de marzo de este año. Mientras en el registro mercantil se reporta un capital de 26.984 millones, en el balance el capital reportado es de 23.100 millones, una diferencia de más de 3.884 millones. Esta situación forzó el llamado de atención de las supersociedades. El América tiene 20 días para aclarar esta situación. 3. Desde la propia Casa de Nariño tuvimos la información de que el Gobierno Nacional le dará el visto bueno a Juan Esteban Orduz para que sea el nuevo gerente de la Federación de Cafeteros. Existen serias dudas de que el candidato Luis Eduardo Gómez de Antioquia esté inhabilitado por haber sido presidente de Finagro. Según la ley 734, eso le impediría pasar al sector privado, ya que viene de una institución pública que benefició al sector privado. Además, con un candidato que no es regional como Orduz, se cierran las grandes diferencias que existen hoy entre las regiones cafeteras. Orduz es bogotano, de ascendencia santanderiana, y lleva muchos años vinculado a la federación. Hoy se desempeña como presidente de la Oficina de Comercialización de Café en Nueva York. Ahí tienen los cafeteros el guiño que esperaban. Hasta mañana. Que descansen. Luego de la entrevista en Pregunta Yamid con Gina Parodi, ministra de Educación, ¿está usted de acuerdo con que periódicamente el Ministerio de Educación investigue, observe y evalúe la calidad de las universidades en Colombia? Sí, 89%. No, 11%. Hasta aquí las noticias. Gracias y buenas noches. Nos vemos mañana como siempre en CMI, La Noticia.